Y ya lo tenemos aquí en nuestros estudios, como lo habíamos dicho en el programa, al doctor Horacio Pato, quien es especialista en Derecho Procesal Penal, también cuenta con una maestría en Derecho Ambiental y Animal. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo. Él llegó buscándolo a Gustavo Villavicencio. Gustavo, no, ¿dónde estará Villavicencio a estas horas? Pero ya había pautado la entrevista porque queremos hablar sobre un tema muy importante que es la ley Conan. Primero conocer qué es esta ley y cuáles son esos cambios que se introducen. Bien, perfecto. Bueno, como te decía, muchas gracias por la invitación, sí. Es muy importante tener estos espacios para tratar estos temas, ¿no? Sí. Precisamente, respecto a lo que me preguntas, la ley Conan Ujú. es una ley nacional que viene a modificar una ley ya existente, que es la ley 14346, una ley que data de la década del 50, que es la ley que reprime los actos de maltrato o violencia en contra de los animales, ¿sí? Ujú. La ley Conan, precisamente, como te he dicho, viene a reformar esta ley. Tengamos en cuenta que la ley que actualmente está vigente es una ley que fue dictada en un momento en el cual, por ejemplo, al animal se lo consideraba una cosa, ¿me entiendes? Sí. O sea, como para que tengamos en cuenta el momento histórico en el cual aquella ley fue dictada, muy diferente del momento actual, en donde el animal es hoy considerado un sujeto de derechos. Ujú. Es decir, que como ser sintiente merece la protección de todo el mundo jurídico, y es por eso que esta ley viene un poco a actualizar la cuestión. Por ejemplo, y en lo más importante, la actual ley prevé una pena de 10 días a un año de prisión o reclusión a quien cometa actos de crueldad o maltrato animal. La Ujú. ley actual eleva el mínimo de 6 meses hasta los 3 años. Bien. Es decir, que tenemos, en cuanto al monto o quantum de la pena, un aumento significativo, Sí. bastante significativo. Pero además, y creo yo que también es, digamos, el otro 50% del total de lo que significa las modificaciones más importantes, establece una pena pecuniaria, es decir, Ujú. establece una multa a las personas que se consideren que han cometido actos de este tipo. ¿Por qué es importante? Porque eh, como abogado que soy, con 20 años de experiencia en cuestiones penales, por ejemplo, Sí. es mucho más efectiva la sanción económica que la sanción de la prisión. Ujú. Es decir, la gente no tiene tanto miedo a ir presa, sí tiene miedo a que le metan la mano en el bolsillo y que tenga que pagar. Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, muchos dirán, pero, o sea, la libertad es el valor más importante. No hay duda que lo es, pero en una situación en donde o vas preso o pagas, y mucha gente se ve que le es más, le afecta más el hecho de la sanción pecuniaria. Sí. La sanción no solamente va, digamos, con respecto a lo que es la sanción pecuniaria, la multa como pena, sino también como reparación. Es Ujú. decir, se establece la obligatoriedad de, por ejemplo, asumir todos los gastos que conlleve el tratamiento de la recuperación del animal maltratado, Sí. ¿verdad? Este, Además, otras cuestiones, por ejemplo, se aumentan los tipos penales, es decir, se aumentan las conductas que son consideradas actos de crueldad o de maltrato, ¿entiendes? Lo cual, hechos que hoy no son considerados maltrato, como por ejemplo lo que muchos vemos, no solamente los que estamos en esta materia, encontrar en los baldíos cajas con perritos Ujú. recién nacidos. Sí. Bueno, actualmente esto, que si hay algo cruel es esto, actualmente no es considerado por la ley como un acto de maltrato. Con la nueva reforma sí lo va a ser, ¿ok? Entonces,
O sea, como te decía al principio, viene un poco a actualizar y a poner al día, si se quiere, la cuestión para que, como te decía, los cambios en los paradigmas de la interpretación de los derechos de los animales ha cambiado de la noche para la mañana. O sea, Claro. es totalmente diferente. Antes, como te digo, y te lo repito porque quiero hacer hincapié en esto, el animal era lo mismo, era considerado una cosa. ¿Qué Ujú. significa? Era como una bicicleta, un ladrillo o lo que fuese. Y el dueño, como tal, podía hacer lo que quería. Yo, si quiero a mi bicicleta, voy, la tiro en el baldío y soy dueño. De la misma Sí. forma, una persona podía con un animal hacer eso. Hoy, repito, el animal es sujeto de derechos, Ujú. ¿ok? Como tal, entonces, la ley le brinda esa protección, pero la protección que tenía hasta ahora era una protección muy vieja en términos vulgares, si se quiere. Lo que la ley esta viene es a actualizar y Ujú. a contextualizar en este mundo en donde el animal tiene derechos, esa protección. Bueno, una ley que en caso de aprobarse va a tener un impacto muy importante socialmente, porque tal como le decías, estamos hablando de una ley que ya tiene como 70 años y es muy importante que se actualice. Algo que estaba escuchando que nos decía, cosas que antes no eran consideradas maltrato animal y que ahora con esta nueva ley sí se van a considerar maltrato animal. ¿Cuáles son, aparte de las que ya mencionó? Por ejemplo, la clásica que vemos mucho y que renegamos y que nos duele, el, por ejemplo, chocar en la calle Ujú. con un vehículo a un Sí. animal y no brindarle asistencia, Ujú. ¿verdad? Que muchas veces lo hemos visto aquí en nuestra provincia. Actualmente no deja de tener, digamos, solamente un reproche moral. O sea, mira lo que he hecho. Lo ha chocado y se ha ido. Obviamente, a los ojos de todos es algo moralmente malísimo, pero solamente eso, moralmente, Sí. ¿me entiendes? Éticamente, si se quiere, como persona deja mucho que desear. Pero ahora eso va a ser lo mismo que, por ejemplo, si la víctima hubiese sido un ser humano. Bien. ¿Me entiendes? O sea, Ujú. chocar un animal, un perro en la calle y abandonarlo a su suerte, no solamente que ahora pasa a ser un delito, Ujú. sino que es un delito agravado dentro de la jerarquía de sanciones que establece la nueva ley. Bien. Y una duda que ronda alrededor de esta ley es qué animales incluye, porque por ahí dices para perro, es para gato, ¿entran los equinos también o no entran? ¿Qué tipos de animales cubriría o podemos decir que protegería al animal? Bueno, mira, o sea, nosotros no podemos diferenciar lo Ujú. que la ley no diferencia. Sí, La ley actual no hace referencia a perros, gatos, ratones, conejos. No dice nada. claro. Habla de animales en sentido Ujú. general. Eh, la actual ley es exactamente igual. Es Ujú. decir, si la ley no especifica, nosotros no podemos hacer una interpretación que vaya en contra del espíritu de la ley. Este, Como siempre, se aplican los criterios de razonabilidad, Sí. ¿ok? Y hay que tener en cuenta, como lo han hecho hasta aquí muchos operadores jurídicos, hay que tener en cuenta caso por caso, Ujú. ¿sí? En Santiago del Estero, gracias a Dios, este, y era algo que quería también comentarles. eh, Desde aquel caso, quizá por tu edad no lo recuerdes, Ujú. pero sucedió en el año 2013 en la ciudad de La Banda, 2013 exactamente, en la ciudad de La Banda, en un hotel alojamiento, se detectó la presencia de un animal, una perrita negrita, que había Sí. sido víctima de abuso sexual y había sido, bueno, asesinada en esas Ujú. circunstancias. Las cámaras del lugar más las cámaras del municipio lograron determinar la identidad de la persona que había cometido este hecho. Y en aquel momento, en la ciudad de La Banda, se ordenó la detención de esta persona, que fue el primer caso en el cual hubo una detención, privación de la libertad Ujú. efectiva de una persona. En este caso, eso
con la nueva ley, el abuso sexual del Ujú. cual fue víctima Sí. este perrito es también un acto de crueldad o maltrato animal agravado, Ujú. ¿sí? Aparte, lo importante es que también lo determina, lo especifica, o sea, el abuso sexual hoy, con la actual ley de un animal, no es considerado específicamente Ujú. como un acto de crueldad. Se lo Mm, considera, ¿verdad? En este caso, porque resultó la muerte del animal. Pero sí. si no hubiese resultado la muerte del animal, hubiese sido solamente víctima de un abuso sexual. Si Ujú. hubiese determinado la existencia del abuso sexual, no hubiese sido sancionado por la ley penal, porque la Claro, actual ley no lo considera, claro. ¿verdad? No sé si me Sí, hago sí, entender. sí, sí, O sea, entendemos. al margen del resultado muerte, en este Ujú. caso, el simple abuso sexual no es considerado hoy un acto de crueldad o de maltrato. Claro, ¿Me entiendes? Entonces, sí. la nueva ley sí lo considera un acto de crueldad o de maltrato y Ujú. no solamente lo considera como tal, sino es un caso de crueldad o de maltrato agravado. Bien. ¿Ok? Ujú. Al margen, repito, de si, como en este caso de Negrita en la ciudad de La Banda, el animal muere o no. Claro. ¿Y cómo está actualmente, doctor, la situación aquí en Santiago del Estero? ¿Qué es lo que puede analizar? ¿Hay una mayor concientización en cuanto al maltrato animal o los casos han incrementado? Bueno, lamentablemente, hay, digamos, la cantidad de casos, lamentablemente, no se detienen, Mm, no existe en ese número estadísticamente, no existe, lamentablemente, disminución de los casos de sí. maltrato. Lo que sí existe, y es lo bueno de todo esto, es una mayor respuesta de Ujú. parte de la policía y de la justicia a la hora de tomar medidas con las personas que cometen estos actos. Sí. Yo creo, como todo, ¿no? Que va de la mano de la concientización, va de la mano de la difusión. Por eso te agradecía al principio la posibilidad de brindar este espacio para que se conozca este tema, porque es precisamente la forma a través de la cual va a llegar a la opinión pública todas estas cuestiones. Creo que pasa más o menos algo muy similar con las cuestiones de género, Ujú. que hace 20 años, quizá 25 años, nosotros veíamos a una pareja peleando en la plaza y que el hombre le pegaba a la mujer y bueno, uno miraba por otro lado porque era, no, ahí no Sí, hay que meterse. sí. Hoy, sin embargo, como tal, es un delito de los más, no sé, reprochables, si Ujú. se quiere, ¿no? Bueno, de la misma forma, antes, quizá por ignorancia, la gente veía actos de este tipo, pero no los denunciaba. Sí. Porque, bueno, primero no sabían que era delito. Segundo, en su caso, no sabían a dónde había que recurrir. Hoy, gracias a Dios, gracias a las redes sociales, gracias a los medios periodísticos que nos brindan un espacio como ustedes, la gente sabe que eso es un delito. Mm. La gente sabe que eso como tal puede recurrir a las autoridades policiales, Ujú. judiciales, al Ministerio Público Fiscal, poner en conocimiento de las autoridades, denunciarlo como delito y las autoridades tienen la obligación de actuar. Es decir, el policía que actúa no solamente que está cumpliendo con su labor, sino que si no lo hace, estaría cometiendo un delito que sería incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y esto para Claro. que quede claro. Ujú. O sea, cuando alguien ve esto y va a la policía, el funcionario policial tiene la obligación de recibir la denuncia. Bien. En caso de que se apruebe esta ley, doctor, ¿cómo se trabajaría, o sea, en cada provincia? Porque supongo ahí que hay todo un trabajo, ¿no? La ley, sabemos que las Ajá. leyes de fondo Sí. son dictadas por el Congreso de la Nación Ujú. y tienen aplicación para todo el país y territorios nacionales. Luego, la cuestión de forma, es decir, el proceso o cómo se implementa la cuestión, es facultad de cada provincia. Claro. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestro código de procedimiento. Catamarca tiene su código, Tucumán tiene su código, cada uno tiene su código.
En definitiva, una vez que esta esté reglamentada, pasará a ser exactamente como cualquier otro artículo, capítulo o ley que hoy actualmente está dentro del Código Penal. Es Bien. decir, es una ley de naturaleza penal Ujú. que va a ser aplicada por los funcionarios que manejan el fuero criminal o el fuero penal. ¿Ok? Bien. Entonces, se va a seguir trabajando como se sigue hasta ahora, de la Ujú. misma manera, solamente que, como te decía al principio, se amplía la gama de hechos que son considerados maltrato y se establece como novedad la pena que es mucho mayor y se establece como novedad, perdón, la verdadera novedad es esta, el tema de la sanción pecuniaria o sanción económica. Bien. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad, muy importante toda la información que nos acaba de dar. No sé si le gustaría agregar algo más, aclarar algo más sobre esta ley. Bueno, no, o sea, obviamente estamos ansiosos a la espera de que la misma sea sancionada. Ujú. Cuando lo sea, seguramente podremos decir que existe un antes y un después en esta materia, porque, bueno, ha venido un poco a receptar todos los reclamos que desde todos los lugares estábamos haciendo, quienes de alguna forma estamos involucrados en esta cuestión. Y no dudo que va a servir para mejorar Sí. la calidad de vida de los animales, y sobre todas las cosas, insto a la gente a que en caso de que tome conocimiento de hechos de esta naturaleza, no dude en hacer la denuncia, Ujú. dejando en claro que desde el año 2020, desde el año de la pandemia, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santiago del Estero da la posibilidad de realizar la denuncia a través de la web. Ujú. Es decir, hoy hasta tenemos esa posibilidad, esa comodidad de Sí. denunciar desde el teléfono. Mm. Sí. Ingresando a la página del Ministerio Público Fiscal, Ujú. podemos hacer la denuncia desde ahí, sin necesidad de tener que dirigirnos o a la comisaría o a la sede del Ministerio Público Fiscal. Entonces, aprovechemos y no dejemos pasar, cuando seamos testigos de hechos de esta naturaleza, no dejemos pasar la posibilidad de denunciarlo para que se actúe. Nada Bien. más y muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, así de esta forma pasó el doctor Horacio Pato, quien es especialista en Derecho Procesal y Penal con una maestría en Derecho Ambiental y Animal, ahí sacándonos las dudas sobre esta ley Conan, qué es y también cuáles son esos cambios nuevos que se introducen. Seguimos adelante con Mañana Fantástica.